Ante todo quiero agradecer por la invitación a participar de este coloquio internacional de literatura y filosofía. Me parece extraordinario esta propuesta metodológica de trabajar a través de videos que se puedan compartir virtualmente y permita un intercambio global, sobre todo en nuestra patria grande, América Latina, donde estamos tan lejos y es tan costoso el viaje, y poder trabajar juntos y compartir nuestros conocimientos y debatir exigen este tipo de propuestas que realmente celebro. Así que bueno, agradezco mucho la invitación. Yo voy a participar con este trabajo en torno a Gilles Deleuze. Trato de pensar a nivel ontológico algunos aspectos estéticos o mostrar el sentido ontológico de los aportes estéticos de Deleuze, y voy a trabajar un punto muy crucial en la filosofía deleuziana, que es dentro de la ontología de diferencia y repetición, cómo se vincula la idea de la intensidad. Así que bueno, voy a leerles este trabajo, voy a compartir, espero que les parezca interesante y que dé lugar a un debate productivo, tanto en torno a la ontología deleuziana como al lugar a la vinculación estética y ontología en general en la filosofía. Bueno, ¿caeré? ¿Cómo caeré? ¿Cómo caeré? Y si sospecho mi caída, mi constante caída, mi inminente recaída, ¿cómo me rehabilitaré? Un huevo cae de la mesada y se estrella contra el piso. Las partes extensivas se desparraman, salpican, cáscara, yema, clara, un enchastre. Ha terminado su vida de huevo. Deleuze se arroja desde el cuarto piso del departamento de la Avenue Nil, literalmente asfixiado por su larga enfermedad. Cae y se termina la posibilidad de seguir creando conceptos. Cae un gobierno popular ante la presión económica y mediática. Se anula, al menos en el presente, esperemos solo en el presente, la posibilidad de un Estado que cobije a los más desprotegidos de los horrores del capitalismo. Es la anulación de la gran diferencia en la extensión, la primera muerte, la nada negra en la cual todo se disuelve. Pero también cae el agua en la catarata y al pasar por el generador produce energía. Y también cae la intensidad en la joven gástrula, produciendo la diferenciación del embrión. Cae la ola para arrastrar al surfista. Cae, ejemplo meloso, el sol para teñir el horizonte de los bellos colores del atardecer. Cae, ejemplo futbolero, Mascherano para evitar el gol de Holanda en la semifinal del Mundial de Brasil. Caen los amantes sobre el lecho. Cae el vino por la garganta. Son las caídas intensivas que nunca llegan a cero. Caer a cero es la vulgaridad de la intensidad, dice después de todo Deleuze. Caer a cero es la vulgaridad de la intensidad. Pero no hace falta caer a cero para morir. Esas caídas son muertes también, porque muere la gástrula, muere la suave corriente del río, muere la espera del surfista sobre el mar, muere el día, muere la esperanza holandesa, muere la tensión sexual, muere la sobriedad. Esta muerte no es, sin embargo, un final, no es cero, porque en su caída se producen chispas, luces y crepitaciones del alma que constituyen el pulso mismo de la vida. El rayo en el cielo negro, los pequeños resplandores diferenciales que saltan y se metamorfosean. Sobre estas suaves luces que emergen en el crepúsculo de la caída de intensidad, quería hablar con ustedes hoy. Son lucecitas que surgen del oscuro en el marco de la reivindicación de la oscuridad que hace Deleuze y que contrasta con la larga tradición de la luz que caracteriza a la filosofía. El sol que encandila a los prisioneros de la caverna de Platón tras su esforzado ascenso, la luz natural, cartesiana, las lumières francesas del siglo XVIII, la luz del absoluto que toma relevo del yo fichtiano en el siglo XXI, la luz del ser de Heidegger.
La luz es, después de todo, Dios, el Dios heroico que se enfrenta a las tinieblas diabólicas del mal. Cito la Biblia: la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón de la noche de ignorancia, dicen unos versos de la canción a Sarmiento, uno de los próceres argentinos. Frente a esta tradición de la luz, Deleuze va a sostener el profundo valor de la oscuridad. Conocemos la subversión deleuziana del cartesianismo. Deleuze denuncia la falsa unidad de lo claro y lo distinto, y dice: lo distinto es oscuro. Las distinciones virtuales son oscuridad. La diferencia ideal es oscuridad. Recíprocamente, esta oscuridad no es, no puede ser, no debe ser la nada negra indiferenciada donde todo se disuelve, porque, justamente, en tanto oscura, es distinta. La oscuridad distinta deleuziana no es la oscuridad distinta deleuziana no es la negra noche donde todas las vacas son negras. Imposible. La indiferencia es evidentemente el mayor enemigo de la filosofía de la diferencia. No es entonces propiamente negra, no es cero, no es vulgaridad, sino un azul profundo. Esas son las ideas, la trama de ideas que constituye lo virtual: distinción, diferenciación con T y oscuridad. No estamos entonces en la noche negra, sino más bien en un océano en la noche. Una masa de agua azul profundo que no deja de moverse, armar olas, temblar. Todos amamos las metáforas deleuzianas sobre el nado y el agua. El niño del primer género que llora cuando la ola le pega y se ríe cuando lo arrastra. Nadar como segundo género, donde componemos nuestras relaciones con las de la ola. Son ejemplos soleados, vacacionales, frente a la costa. Los niños en el agua, y también en la orilla jugando con los baldes y los moldes de pececitos y conchas. Pero de pronto, ya lo dijo Foucault, el mar sube y arrastra inexorablemente todas las construcciones. Ese mar, ese océano salvaje, es una fuerza de destrucción que amenaza todas las creaciones del deleuzianismo. No libera a los elementos individuantes de las formas que los aprisionan sin destruir. El fondo sube sin cesar a la superficie. Es terrible nadar en el océano en medio de la noche. Es difícil describir el horror que suscita y también la tentación, en estos tiempos políticos inclementes, de caer en el schopenhauerismo que abre. La segunda muerte, no menos que la primera, el clásico perecer. Sin embargo, y afortunadamente desde mi punto de vista, no es la última palabra de la ontología deleuziana. Lo oscuro distinto de la idea está acompañado por una curiosa claridad. Leo la cita clave del argumento de hoy. Página 325 de la edición francesa de Experiencia y Repetición. Todas las intensidades están implicadas unas en las otras. Cada una es envolvente, pero está al mismo tiempo envuelta. De esta manera, cada una continúa expresando la totalidad cambiante de las ideas, el conjunto variable de las relaciones diferenciales. El océano, lo ven acá, el océano como conjunto variable de las relaciones diferenciales, el azul profundo formando espesas capas. El conjunto de las relaciones diferenciales. Pero una intensidad solo expresa claramente algunas ideas o ciertos grados de variación. Los grados que expresa claramente son justamente los que mira directamente cuando tiene función envolvente, pero no deja de expresar todas las relaciones, todos los grados, todos los puntos, pero confusamente en su función envuelta. Tenemos la totalidad cambiante de las ideas, el océano oscuro distinto sobre el que veníamos conversando. Justamente en el párrafo inmediatamente anterior a esta cita, Deleuze dice que las ideas son distintas oscuras, distintas en tanto oscuras. Ese océano, nos dice Deleuze, es expresado por las intensidades. Aparece así el segundo concepto fundamental de la ontología deleuziana, la intensidad, y también la manera en que se relaciona con el otro concepto fundamental de la ontología deleuziana, la idea, intensidad. Ahí está toda la clave. La relación idea-intensidad es uno de los temas de mayor controversia en los estudios deleuzianos.
Ay, tanto se habla en los estudios de la relación idea-intensidad y a veces parece que no podemos salir del cuento de la oruga hambrienta que come y come, se hace capullo y después mariposa. Esto ya es horrible cuando Koyev lo hace con Hegel, pero hacerlo con Deleuze merecería fusilamiento sumario. Creo que un análisis detenido de la cita que acabo de leer puede ser un aporte interesante en este debate. Aquí, la relación idea-intensidad aparece como una relación de expresión. La intensidad expresa las ideas. La totalidad cambiante de las ideas es expresada por la intensidad en tanto envuelta. Envuelta en sí misma, la intensidad expresa el océano en su totalidad. Dado que envolver no es otra cosa que implicar, poniendo énfasis en el pliegue contenido en la implicación, la relación entre idea y la intensidad es el pliegue. La intensidad es un pliegue de la trama idea virtual. Es la ola que, envuelta en sí misma, expresa la totalidad inmanente de la cual forma ineludiblemente parte. Ahora bien, este pliegue tiene dos formas, sea envuelve, sea es envuelto. El rol envolvente, envuelto de las intensidades varía de acuerdo a la forma del pliegue. Las mismas partes que están envueltas cuando pliego la hoja de aluminio para un lado se vuelven envolventes cuando lo pliego para el otro y viceversa. El pliegue es la causa de cierta distribución de los roles envolvente-envuelto. Tanto envuelta, la intensidad expresa la totalidad cambiante de las ideas, de manera confusa. La intensidad es confusa cuando expresa todas las ideas, todas las relaciones diferenciales, todas las singularidades cambiantes y fluyentes. En tanto envolvente, por su parte, expresa algunas ideas en forma clara. Desde la perspectiva de esta intensidad, algunas ideas son claras merced a su función envolvente. Al envolver otras intensidades, al mirarlas o apuntar a ellas, la intensidad obtiene claridad. La claridad tiene entonces que provenir del mismo pliegue. Algo en el pliegue produce claridad en un tejido que en sí mismo es oscuro, aunque distinto. La cuestión es cómo. ¿Cómo el pliegue produce claridad? ¿Cuál es la relación del pliegue con la luz? Para avanzar en esta pesquisa, voy a entrelazar una serie de obras de los 80, donde Deleuze retoma con fuerza el concepto de intensidad bajo la forma de pliegue. El pliegue de los 80 retoma la intensidad de los 60, esa es la hipótesis. Vamos a ver que, además de en sus lugares fundamentales, el pliegue, Leibniz y el barroco y el libro sobre Foucault, el pliegue se encuentra ya en las obras sobre cine y pintura. En el pliegue, en el libro El pliegue, la luz aparece como la fisura que en la pintura barroca surge del fondo oscuro en la que los barrocos transforman la tela. Cito: al fondo blanco de tiza o yeso que preparaba el cuadro, Tintoretto y Caravaggio sustituyen un fondo sombrío marrón y rojo, sobre el cual colocaban las sombras más espesas y pintaban directamente degradándolas hacia las sombras. El cuadro cambia de estatus, las cosas surgen del segundo plano, los colores brotan del fondo común que da cuenta de su naturaleza oscura, las figuras se definen por su recubrimiento más que por su contorno. Pero no es en oposición a la luz, sino por el contrario en virtud de un nuevo régimen de luz. Leibniz dice en La profesión de fe del filósofo: ella se desliza por una fisura en medio de las tinieblas. Fin de la cita. Un fondo oscuro no aniquila la luz ni el color, sino, como decía Goethe, permite alcanzar luces más altas. ¿Cómo surge la luz en medio de las tinieblas? ¿En qué consiste la fisura? Surge mediante capas de pintura. Capa sobre capa, la pintura va tomando luminosidad sobre el fondo sombrío, marrón y rojo. Una pincelada muy espesa o la pintura aplicada directamente con la espátula deja una capa en la tela. Es la técnica del empaste, que deja en la tela las huellas de la intensidad con la que el pintor trabajó su obra. Ejemplo arquetípico: Van Gogh. ¿Qué es una pincelada de Van Gogh? Hay que acercarse bien a la tela, mirar bien y no hay duda. Las pinceladas de Van Gogh son pliegues, obviamente pliegues. La pincelada envuelve la masa de pintura al óleo y de pronto tenemos nuestro pequeño resplandor.
No importa si el color es oscuro, la ola pliega el océano y le arranca su luz. De la misma manera, la intensidad pliega la idea, se hace envolvente y surge la claridad. El enigma parece resuelto, no sin algo de simplificación. Hay que seguir elaborando, es muy complejo. Cómo la luz surge de la oscuridad, cómo del plegado surge luminosidad. El pasto es una pista por donde puede pasar. Pero es solo una de sus caras. En tanto envolvente, el pliegue produce luz en la oscuridad. La claridad no es luz pura, como la oscuridad no es la negra noche. Esta claridad no se enfrenta a la oscuridad, dado que la intensidad no es envolvente sin ser envuelta, y en tanto envuelta expresa la totalidad cambiante de las ideas y su inherente oscuridad en estado confuso. No hay una oposición entre luz y oscuridad que pudiera dar lugar a un dualismo o una dialéctica. La luz no se aleja de sí misma en la oscuridad ni se disuelve en ella, como Hegel reprochó al orientalismo espinosista. En lugar de alejarse de sí misma y de disolverse en la oscuridad, la luz deleuziana no deja nunca de sumergirse en lo oscuro. Cito acá brevemente el pliegue, ¿no? No deja nunca de sumergirse en lo oscuro. Lo oscuro es el grado cero de luz, el punto al cual no deja de tender. La luz va hacia cero, cae. Es la caída de la que hablaba al principio de estas palabras, la perpetua inmersión de la intensidad en la trama oceánica ideal que no cesa de plegar. Para todos aquellos que se han apresurado en decretar la muerte de la idea después de diferencia y repetición, es importante considerar que toda la carga ontológica de la idea y su relación con la intensidad está encerrada en la relación de la intensidad a cero. La idea es esa oscuridad en la cual la claridad intensiva no deja de sumergirse, sin por ello ser su enemigo, como lugar donde la luz se pierde en forma inexorable y melancólica. En Deleuze, la idea hace que la oscuridad sea aquello con lo cual la luz no cesa de relacionarse para encontrar su singular determinación. En relación con la idea, la intensidad puede ser grado y variar sin cesar. Cito de La imagen movimiento, libro sobre cine. La luz envuelve una relación con el negro como negación igual cero, en función del cual se define como intensidad, cantidad intensiva. Por ese motivo el movimiento intensivo es inseparable de una caída, incluso virtual, que expresa simplemente esta distancia entre un grado de luz y el cero. Únicamente la idea de la caída mide el grado en el cual sube la cantidad intensiva. Fin de la cita. Como ya dije al principio, no se trata de alcanzar el cero. El cero es la vulgaridad, la muerte de lo notable que caracteriza la intensidad. Lo notable está en los grados, en los infinitos grados de variación en los cuales la intensidad es lo que le es propio, diferencia de intensidad y adquiere su individuación. La luz no es en sí misma intensidad, solo lo es en relación con lo oscuro, porque el aspecto claro envolvente de la intensidad permanece aún demasiado abstracto. Se pregunta Deleuze en Diferencia y Repetición, ¿debemos pensar que todos los individuos de una misma especie tienen el mismo campo de individuación en la medida en que apuntan a la misma relación como expresión clara de la idea? Esto se pregunta Deleuze, si tenemos que pensar que todos los individuos tienen el mismo campo de individuación, porque tienen la misma relación diferencial implicada. Pero contesta no tienen el mismo campo de individuación todos los individuos de una misma especie. Si bien apuntan en forma clara a cierta relación diferencial, exigen también su aspecto confuso para completar su individuación singular. Es decir, la intensidad debe ser también considerada en tanto envuelta. La individuación no es un corte, un instante, un estado, sino un grado, una distancia entre la total oscuridad y la claridad absoluta. Cito ahora de las clases sobre cine. La luz cae, y una vez más, ¿qué quiere decir caer? No quiere decir que se desploma, permanece en sí, pero de cierta manera el rayo de luz sale y cae, y la luz también asciende. ¿Qué son los grados de luz? Es solo una hipótesis, pero a los grados de luz podemos llamarlos colores. Los colores serían los grados de luz, es decir, los colores serían intensidades de la luz. Fin de cita. A través de la caída, entonces, la intensidad adquiere grados. Solo cayendo, la luz se hace un grado de intensidad y deviene azul, verde, amarilla. Es el colorismo en filosofía. Deleuze es nuestro Bacon, nuestro Van Gogh filosófico. Trabaja con los colores que no son otra cosa que grados de luz, intensidades de la luz.
nunca intensidad cero, el negro, nunca intensidad absoluta, blanco puro, siempre algo amarillento en el blanco, algo azul en el negro y sobre todo mucho rojo, mucho fuego, mucha destrucción continua dentro de la perpetua creación. Nuevamente el empaste en pintura, nunca un acrílico lisito y brillante, siempre capas sobre capas de pintura, siempre azules profundos de pincelada sobre pincelada dando esas luces, y de pronto el fuego de los rojos y naranjas intensos. Empaste que es intensidad y pliegue, empaste que es caída de la pintura sobre la tela oscura. Solo cayendo adquiere la potencia de ser lo que es en forma individual y no general. Solo la caída nos dice lo que somos, de una manera que ni nuestra especie, ni nuestro yo, ni nuestra clase social nos pueden decir. Somos así nuestro grado de caída, o mejor, el grado en el que la intensidad cae sobre nosotros, nos cae encima, nos aplasta, son esas fuerzas que nos aplastan. Era el juego del comienzo, la catarata, la joven gastro en el embrión, pero esa caída, en relación a cero, es también un ascenso. Únicamente la idea de la caída mide el grado en el cual sube la cantidad de intensidad. Nuestro grado de intensidad es un juego de caídas y ascensos. Nuestro amarillo, rojo, azul, nuestro particular color, que no se parece a ningún otro. Nuestra potencia, que es un grado de intensidad, que es caída y también ascenso. ¿Y qué mejor imagen del juego de la caída y los ascensos que un pliegue? El pliegue es la individuación por variación continua, lo que Deleuze famosamente, siguiendo a Simondon, llama modulación, en distinción con el moldeado. El colorismo, dice en el libro sobre Bacon, es nuestra modulación en sentido estricto, y acá el pliegue y la modulación se enlazan bellamente. Somos nuestro grado de color, nuestro grado de luz nos modula, nos individúa. No se trata de la individuación de los castillos de arena, supuestamente tan segura, pero en realidad extremadamente frágil, ¿no? Con su molde, el castillito, la arena, al lado del mar. No es la individuación de los castillos de arena, sino del juego perpetuo con el mar, moviéndonos nosotros también, haciendo y deshaciendo lo que somos. Una individuación que vibra y no deja de estar amenazada por ese cero hacia el cual no deja de caer y que no deja de caernos encima, pero en la cual yace el secreto de toda rehabilitación amorosa, deportiva, biológica o política. Afirmarla es la tarea y el secreto de nuestra esperanza en estos horribles tiempos amarillos. Muchas gracias.